¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy vamos a hablar sobre todo lo que ha venido en la actualización. Te voy a dar mi opinión sobre qué impacto tiene en el juego. Vamos a hablar un poquito de los eventos. Vamos a hablar un poquito sobre el modo Avisar, el castillo de Erevan. Y si realmente tenemos una mejora en la calidad de vida de los jugadores, si ahorramos tiempo y demás. Oye, así que te recomiendo que veas el video completo. Y nada, vamos a empezar. Lo primero es que el evento este de acá de Arsenal Desbordante es un evento que es free to play, pero tiene un modo de pago. Con 160 orbes vas a poder obtener más, digamos que este objeto, ¿no? Insignia desbordante. ¿Esto para qué te va a ayudar? Bueno, pues para aumentar la cantidad de recompensas de este tipo de equipamiento legendario y set verde que puedes obtener en el evento. ¿Qué te recomiendo? Bueno, para empezar, no tienes que pagar. No te recomiendo que te gastes los 160 orbes, pero bueno, tampoco es que sea demasiado. Te van a dar una cimera y te van a dar más puntos para avanzar. Si eres capaz de hacer todas las tareas, oye, te recomiendo que no pagues, porque además esto es acumulativo. Se dice que por 160 orbes te van a dar un 50% de todos estos insignias desbordantes que obtengas. Y es acumulativa. Si tú vas avanzando y ya las completas todas y ves que no te alcanza, tú puedes pagar los 160 orbes, te van a dar las insignias restantes y vas a poder reclamar más recompensa. Dígase que, pues si no lo sabes, cuando se termina este camino, pues se vuelve a refrescar otra ronda, ¿no? Son 3 rondas en total y vas a poder adquirir más recompensas de ese tipo, ¿no? Entonces, lo más importante es que no reclames estas cositas. Si te das cuenta, yo no he reclamado. ¿Por qué? Porque ya justo vamos a pasar a vernos 2 y cuando llegues a nivel 400 vas a necesitar imperiosamente nuevo equipamiento. Y esto es una muy buena manera de ponerte al día rápido para que puedas hacer los modos de juego y te metas en PvP y demás, te hagas tus builds. Por otra parte, tenemos el evento de Gruta Relicario del Ocaso, que efectivamente tiene una tirada gratuita, ya lo habíamos comentado en las notas del parche. Y la primera tirada gratuita te va a dar bueno, tiene más probabilidades de que te saque el fragmento de gema vinculada. Yo no las he hecho porque las quería hacer en el video y efectivamente las voy a hacer ahora. Así que deseenme suerte. Hay, digamos que, posibilidad de obtener más recompensas pagando. Efectivamente, esto no es un evento free to play, aunque tiene la primera tirada gratuita, sino que también tienes para hacer tus tiradas por orbes, estilo mercado fantasmal de toda la vida. Ahora, ¿qué recomiendo hacer según las recompensas? Porque quizás me dice, bueno, ¿y cuántas tiradas? Porque todas está caro. A ver, si la primera tirada te garantiza esto como mayor probabilidad, y luego la segunda, las perlas, dígase que en la tercera, lo que te garantiza según la suerte o sea, según la probabilidad, son 4 cimeras legendarias. Y por la verdad que por la cantidad de orbes que cuesta esto, o sea, son 600 orbes, yo diría que las 3 primeras tiradas no están tan mal. Sobre todo porque tienes probabilidad de que te caiga algo mejor. Entonces yo te recomiendo que hagas las 3 primeras tiradas si puedes hacerlo. Te va a salir, como te dije, en 600 orbes. Así que nada, acompáñame y vamos a ver qué me sale. La primera, de la gratuita, probablemente van a ser efectivamente los fragmentos de gemas, son 5. Y ahora con 240 yo aspiro a tener 12 perlas, que no está tan mal realmente comparado con los precios en la tienda. Así que, bueno, vamos a ver. Si me cae, bien. Pero si no me cae, lo que hay por ganar es mucho mejor. Así que vamos a ver. 240 euros. Deseamos suerte. Las perlas, evidentemente las perlas. Ya aquí, fíjense que lo que me toca es pagar 360 y lo que me va a salir supuestamente son 4 cimeras legendarias o cualquier otra cosa. Porque no voy a hablar de las probabilidades que tiene cada una. Entonces, la voy a hacer porque considero que realmente vale más o menos la pena. Por lo que he pagado, ya a partir de aquí creo que no vale la pena. 600 por lo que sea que te vayan a dar, ya creo que no vale la pena. Pero voy a pagar la tercera tirada y más. Yo tengo muy mala suerte, me van a tocar probablemente las 4 cimeras. Así que vamos allá. Efectivamente, las 4 cimeras. Hasta aquí ya me voy satisfecho, sí. Me tengo lo que vine a buscar, que era esto de aquí. Me parece que está decente, está bastante bien. Y nada, ya haré mis tiradas de cimeras en la fisura antigua a ver qué me sale. Y si eso te contaré en los mensajes de la comunidad. Así que te recomiendo que estés atento al canal. Y ya hablando sobre el otro apartado que nos compete en esta actualización más importante, que tiene que ver con
el límite abisal y el castillo de Erevan, vamos a comentar un poquito si esto realmente mejora, si realmente te dan más runas, si te dan gemas y demás. Yo he estado haciendo lo que es puerta hacia el límite abisal y he estado haciendo también la de Erevan. Y creo, en mi opinión, que si vas a optimizar el farmeo de gemas, deberías hacer el castillo de Erevan. El castillo de Erevan, entras, aparte es más divertido. Abres cofres como un loco, intentas obtener todos los que puedas y luego sales y te pueden dar de una, o sea, de una de cada, o sea, 2 gemas hasta 8 gemas. Si llevas el castillo hasta nivel 8, o sea, abres suficientes cofres como para llevarlo a nivel 8, el modo, pues te van a dar 8 gemas en total, 4 comerciables y 4 no comerciables. Me parece que es el modo más entretenido, más rápido que tienes, pero la verdad es que, bueno, si te gusta de todas maneras eliminar más bichos y demás, puedes hacer el límite abisal. Lo que pasa es que he intentado hacerlo en grupos de 4 y la gente abandona el grupo y la vida de los monstruos escala tanto que realmente tienes que ir con un grupo bien coordinado para tener, digamos que más éxito, ¿no? O sea, un éxito más grande. Y me parece que para jugadores normales, o sea, hacerlo rápido y demás, el castillo de Erevan me parece la mejor opción para farmear las gemas. Ahora, respecto a las runas, te tengo que decir que la runa aparentemente está garantizada cuando le entregas a Rayek este objeto que está acá, esencia abisal. Cuando tú tienes las 10 esencias abisal, que las puedes obtener en cualquiera de los dos modos, haciendo, bueno, lo que te piden, vas a poder con Rayek, pues obtener recompensas por llevarle 10. Y con esas 10, a mí hasta ahora me ha dado una runa siempre, eso sí, me ha dado una runa gris, de las más malas. Así que no es que te den demasiadas. ¿Qué tiempo te demora? Pues, depende en lo que puedas hacer. Te dan mínimo una o aproximadamente una es lo que me han dado, pero en algunas me han dado dos por completar cualquiera de los dos modos. Así que para optimizar la obtención de runas no creo que sea lo mejor. Lo mejor creo que va a ser siempre ir acá a tu torre del mapa del clan y en las torres malditas puedes hacer una secuencia donde dando vueltas y demás, pues matando a los élites, que hasta ahora tengo entendido que los élites son los que te sueltan los élites azules se dice, pero bueno, en general vas matando élites y vas a poder obtener, bueno, una probabilidad más alta de tener las runas. Obtienes muchísimas runas si te dedicas a ello, pero es un trabajo aburrido porque es muy repetitivo. Es verdad que el castillo de Erevan y demás es repetitivo, pero las guaridas ocultas también. He estado ya 2 años haciendo guaridas ocultas, me imagino que mínimo 2 años más. Supongo que puedo aguantar haciendo estos modos de juego para conseguir las gemas normales. Eso sí, te repito, las runas no las vas a poder optimizar aquí, no vas a poder conseguir suficientes, pero al menos está garantizado que te caiga una cuando le entregues a Rayek, que es algo útil. También agregar que, antes de que se me olvide, que también puedo obtener esencia de monstruo en estos modos, lo cual, bueno, te va a ayudar. Y también obtienes un montón de chatarra, polvo, oro, equipamiento legendario. No es tan mal, no es tan mal, así que es un acierto, te va a optimizar muchísimo el tiempo y te recomiendo que las hagas todas las semanas. Ya, gente, la verdad es que poco más que agregar. Realmente la actualización ha sido un acierto. Quizás los eventos no son lo más, pero bueno, no es tan mal. Sobre todo el arsenal desbordante te va a ayudar en Averno 2. Esto haciendo un poquito la conclusión del video. En este modo te recomiendo hacer máximo 3 tiradas. Si puedes hacer 2, no te rayes, que 2 está bien igual. Pero bueno, máximo 3 es lo que te recomiendo. Y los modos para obtener gemas normales, sustituyendo las guaridas ocultas, definitivamente le dicen adiós a las guaridas ocultas. Así que nada, suscríbete al canal, déjale un me gusta, déjame un comentario sobre qué crees, cómo te ha ido con estos nuevos apartados, ¿no? Con estos nuevos eventos. Y ya, te dejo este video por acá para que te entretengas y ya, es todo.